buenos días mis amados hermanos, qué alegría, qué gozo, qué gusto saludarlos. Yo espero que en casa estén bien y que todos con buen ánimo, aún llevando ya más de 2 meses en todo este rollo, podemos estar gozosos en el día del Señor. Bienvenidos, qué bueno poder compartir con ustedes esta mañana. Quiero invitarles a que nos pongamos en actitud de oración, esperando en el Señor que hable a nuestras vidas con poder en esta mañana. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por llegar delante de ti. Traemos, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón delante de tu presencia, rogándote, Padre, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Toma mi ser, toma mi corazón, todo cuanto soy. Y Padre, háblanos con poder. Te lo rogo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Qué gusto saludarlos a todos que se van integrando a este tiempo del mensaje. Quiero invitar que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, por favor, y estén en el capítulo 1 del versículo. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Apocalipsis 1, del 4 al 8. Dice la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto es palabra del Señor, mis amados. Yo quiero invitarles a que piensen ustedes en esta mañana si se encuentran dentro de un barco. Este barco se encuentra en una tormenta muy agitada, una tormenta bastante potente, que de tal manera que el sangoloteo viene de todas partes, y en medio de toda esta tormenta escuchas en el altavoz del barco lo siguiente: atención, atención, les habla el capitán. Atención, atención, les habla el capitán. Lo primero que tienes que hacer es que poner atención. Sí, hoy te invito a que pongas atención a lo que el Señor estará llamando a tu vida. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y vamos a orar para pedir al Señor que hable a nuestros corazones? Padre, toma mis labios, mi mente y corazón, que solo palabra tuya salga de mi boca. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, saludos. Gracias por aquellos que atienden este mensaje. Estamos en una serie de mensajes acerca del libro de Apocalipsis. Como ya hemos dicho acerca de este libro, es la revelación de Dios. A través de Juan el apóstol, nos habla de aquellos tiempos turbulentos, de aquellos tiempos en que la fe cristiana a fines del primer siglo es perseguida por el emperador romano Domiciano. En ese entonces muchísimos creyentes en Jesucristo estaban siendo llevados a los circos romanos a darles muerte. Estos años fueron realmente difíciles para el cristianismo. Y es en medio de estas circunstancias que viene la revelación del Señor Jesucristo y habla al apóstol Juan. Y dice el versículo 11 del capítulo 1,
yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere transmitir a las iglesias que representaban el general de todos los creyentes de aquella época? ¿Qué es lo que Jesucristo quiere decir a tu vida hoy? ¿Qué es lo que el capitán de nuestras vidas quiere transmitir a nuestros corazones en medio de lo que estamos viviendo? Recordemos que hablamos sobre la iglesia de Éfeso. Una iglesia, aunque era hacendosa, trabajadora, había olvidado algo que, su primer amor. Había olvidado amarse como se deberían de amar los hijos de Cristo, los hijos de Dios. Por eso el Señor les recuerda, acuérdate dónde dejaste de hacer las primeras cosas. Volver al primer amor. Después hablamos sobre Esmirna, una iglesia en sufrimiento, perseguida. Además de esto, en su persecución, algunos habían muerto por esta persecución. El Señor le dice, permanece fiel por encima de las circunstancias. Por encima de esa lucha, permanece fiel porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Sí, mis amados, el Señor Jesucristo les dice, yo tengo control de todo. Después hablamos sobre la iglesia de Pérgamo, una iglesia a la cual el Señor exhorta a quitar aquellos obstáculos que buscaban destruir y seducir sus vidas hacia el pecado. El mundo de hoy nos seduce, nos busca apartarnos de la fe en que vivimos. Por eso debemos quitar de nuestro corazón todo aquello que nos aparta del Señor. Y a Tiatira les hace un llamado a no ser consecuente con aquellos que viven en pecado, con aquellos que en medio de la iglesia se apartan, pero no viven una fe viva en el Señor. Sí, había que volver a una vida en el creyente de santidad, en una entrega total a nuestro Dios, como lo necesitamos hoy en estos días. Pero ahora hablamos de una iglesia especial también, la iglesia de Sardis. Y el punto que yo quiero comentar en esta mañana de esta iglesia es, ¿en dónde tienes tu seguridad? El siglo pasado, a principios de se echó al mar un barco que realmente fue toda una noticia. Sí, un transatlántico, quizás uno de los 3 más lujosos construidos. El glamour, los lujos, la majestuosidad, como las dimensiones del mismo y su ingeniería eran impactantes. Era el orgullo en la construcción marítima. Sí, estoy hablando del Titanic. De alguna forma era tan trascendente su construcción que algunos llegaron a pensar y decir en una forma muy tonta es, este barco ni Dios lo hunde. Este navío zarpa de Inglaterra hacia Estados Unidos y al ir en la parte norte del mar Atlántico choca con un iceberg y este barco se hunde. ¿Por qué les platico acerca de este barco y la iglesia de Sardis? Déjenme decirles que la iglesia de Sardis estaba ubicado en una ciudad que era muy orgullosa. Sí, muy orgullosa y muy arrogante. Eran demasiado confiados. ¿Por qué en esta ciudad eran así? Porque era una ciudad que estaba ubicada en una colina con unas laderas completamente inexpugnables. Sí, era prácticamente imposible llegar. Así que ellos presumían que no podían ser
atacados por sorpresa y conquistados. Solamente había un pequeño acceso, una zona angosta en la península sur, y la cual podían proteger fácilmente. Pero un día, esta ciudad tan arrogante, tan presumida y demasiado confiada, fue atacada en 549 a.C. y luego en el 218 a.C. Ese único punto inseguro pasó inadvertido, pasó desguarecido, y su arrogancia los llevó completamente a la ruina. Es decir, que esta ciudad, esta Acrópolis, venía a menos. Estaba siendo abandonada, estaba siendo completamente dejada como una simple vecindad. Cuando la carta Apocalipsis que se escribe a esta iglesia de Sardis, la ciudad estaba en franca decadencia. Por eso dice el texto, hacia una muerte segura. ¿Por qué? Porque su arrogancia la había acabado a esta ciudad. Pero dice la palabra de Dios, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pareciera que los creyentes en Sardis habían sido influenciados por el espíritu de esta ciudad. Era una iglesia que estaban confiando en sí mismo, en su forma de vida, su arrogancia, y también se sentían seguros de sí mismos. Pero había un problema. Estaban seguros en sus obras muertas, que no tenían vida, porque no eran obras de Cristo. Los creyentes de Sardis no eran incomodados por los romanos ni por los judíos. ¿Saben por qué? Porque quizás ni se enteraban que eran de Cristo. Es decir, de alguna forma su testimonio estaba muerto delante de la gente de alrededor. Jesús les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre y de que vives, pero estás muerto. Eran muy buenos en el camuflaje espiritual. Nadie se enteraba de su fe, pero se sentían orgullosos y se decían creyentes, pero la verdad es que eran igual que todos. Mientras que Pérgamo y Tiatira, algunos cuantos, todavía de alguna forma es lo que habían caído. Estos unos cuantos solamente los que habían caído en la tentación del mundo. En Sardis prácticamente la congregación entera había ensuciado sus vestiduras. Sardis se había dejado envolver por el mundo. Debió haber sido una lumbrera que se levantara en medio de este lugar, pero falló en su deber. Sardis había caído en un rechazo espiritual. Por eso el Señor les dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. ¡Hey! No pierdas todo. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No ha hallado las obras de fe en Jesucristo. ¡Despierta! Y sabe, no es con su forma de vida. Es decir, no es que se señalen como que fueran un delincuente. Es decir, no te evalúes a ti mismo. No trates de autojustificarte de que no eres tan malo como los demás. No trates de estarte justificando o comparando con alguien que quizás sea peor que tú. No, porque tu propia justicia de nada sirve. Tus propias obras de nada sirven. El profeta Isaías le decía así a Israel, en Isaías 1, 13 y 14, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación,
luna nueva y día de reposo, el convocar a asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Qué está diciéndole Isaías? Todo esto que aún habían aprendido y que Dios se los había enseñado que hiciesen, ya lo tenían hastiado. ¿Por qué? Porque venía de un pueblo que su corazón estaba muy lejos de Dios. Sí, hoy podríamos decir que aquellos que practican su religión, que son cumplidos con aquello que les dicen, que no faltan a las actividades, que se forman para hacer sus ofrendas, pero su corazón está muy lejos del Señor. A veces decimos, pero si yo no soy tan malo, no falto al templo. Últimamente creo que todos hemos faltado. Pero lo cierto es, cuando vivimos de costumbres y ritos, cuando de alguna manera hacemos las cosas solo por tradición, cuando no venimos con un corazón humillado, sino arrogante, confiando en nosotros mismos, de nada te sirve. Por eso el Señor dice, el que tiene los 7 espíritus, el que vivifica, el que tiene las 7 estrellas en su mano, es decir, el que tiene la palabra completa para ti y que puede traerte palabra de vida. Tienes que volver a la vida. Tienes que vivir una fe viva en la palabra de Dios. El capitán te está llamando, atención, atención. El que te habla, que es tu capitán, te avisa, tu vida se está hundiendo. Vive en la palabra, vivifícate. Hoy día los cristianos de nuestro tiempo vivimos 2 peligros. El que te quiero mencionar hoy es el enfriamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Como tampoco puedo oír, también escucho a la hora que quiera el mensaje. Mejor lo veo acostado en mi cama, que no haya ningún... no te estoy viendo, Sí, estoy en mi cama, nadie me distrae. Tráiganme el desayuno a la mesa. Ya se me hizo tarde. En la noche lo veo, o mañana temprano de devocional. ¿Qué pasa? Quizás este tiempo que te has aislado en casa, te has acomodado y no te has preocupado por alimentar esa vida. El Señor te dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, verás, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Creemos, mis amados, que Sardis entendía perfectamente bien esto, que habían sido sorprendidos por aquellos que los habían atacado cuando menos pensaban. Y lo más crítico hoy día, mis amados, es que el día del Señor viene como ladrón en la noche. ¿Estamos preparados? ¿Estamos atentos? ¿Estamos dispuestos o estamos confiados en nuestras propias obras, en nuestra propia justicia? Acerquémonos humilladamente al Señor. El versículo 4 del capítulo 3 de Apocalipsis nos dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Había un pequeño remanente fiel en Sardis. Ellos no habían ensuciado sus ropas. Y aquí el llamado
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El llamado es una oportunidad. El llamado del Espíritu Santo es atención. Hay vestiduras blancas, hay la justicia de Cristo que puede ser dada a nosotros mediante la fe cuando rendimos nuestras vidas, cuando entregamos nuestro corazón al Señor. Es interesante, se menciona que tendrán su nombre escrito. El sentido positivo es que aquel que está escrito no es borrado en el libro de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Atención, atención, el Señor te está llamando. El segundo quiero hablar esta mañana es: persevera fiel, yo te sostengo. Cuentan la anécdota de una niña que se encontraba en el camarote de un barco. De repente se levantó exaltada. El barco se movía de un lado a otro y volteó a ver a su alrededor y vio a su mamá a su lado y le preguntó: ¿y papá? Y la madre le contestó: está en el timón. Cuando la niña escuchó que su padre estaba en el timón porque era el capitán del barco, descansó y volvió a dormir. El saber que su padre estaba en el timón del barco, ella tuvo tranquilidad. El Señor quiere que tú escuches hoy que Él está al timón del barco de tu vida, de su iglesia. Y por eso escribe también a la iglesia de Filadelfia. Les dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta introducción a la carta a Filadelfia, el Señor le está diciendo a Filadelfia: yo soy. Yo tengo la llave de David, que es el poder. Nadie puede cerrar y nadie puede abrir. Y a esta iglesia, a una iglesia especial, Jesús le dice: yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A contraparte de varias iglesias, Filadelfia era una comunidad pequeña, pero fiel. Habían guardado la palabra. Habían resistido las presiones sociales. La persecución de los judíos no los había dañado. Al contrario, habían sido fortalecidos en medio de la prueba. ¡Qué maravillosa noticia tenían! No necesitaban ser fuertes y grandes, sino fieles al Señor Jesucristo. Sí, el santo y verdadero estaba con ellos. Poder, seguridad. Nadie la podría avergonzar porque ella había sido fiel. Aunque eran pequeños, aunque eran pocos, ellos estaban seguros. El Señor les dice en el verso 9 del capítulo 3, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta comunidad de creyentes, aunque pequeña, veían que el Señor peleaba sus batallas, que Él alzaba su rostro delante de sus enemigos. Ellos solamente tenían que hacer una sola cosa: seguir siendo luz a lo que habían sido llamados. Por eso les dice el Señor: yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti puerta abierta, nadie la puede cerrar. ¿De qué? Del Evangelio. Las iglesias de Jesucristo tienen la puerta abierta del Evangelio porque solamente nosotros nos podemos detener de predicar.
Jesús ha vencido y Él va delante de nosotros y va venciendo. Nadie podía detener a la iglesia de Filadelfia, predicando, llevando luz, llevando la palabra de Dios. Esta es la labor de la iglesia hoy. Hoy también somos llamados a llevar este mensaje, que el único obstáculo más grande podríamos ser nosotros mismos. Pero ella, Filadelfia, era fiel al Evangelio, a hacer luz en medio de las tinieblas. Y el Señor les dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es evidente, señores, es evidente, mis amados hermanos, que el creyente fiel, el creyente firme, el creyente que sigue adelante, el creyente que no se detiene en medio de la lucha, el Señor va a su lado. El Señor va a su lado luchando, trabajando, sirviendo. Porque Él viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Evangelio es de perseverancia. Tenemos mucho que alcanzar. Y sobre todo nuestras generaciones que sigan, hasta que Cristo venga. Si hasta hoy has sido fiel, permanece. Corona te es guardada como creyente en Jesucristo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y del nombre nuevo. Es toda seguridad, columna, ciudad, nombre. Todo esto viene a aquel que persevera fiel, al que vence en la seguridad de que va de la mano del Señor. ¿Cuántas hermosas promesas tiene para aquellos que permanecen y perseveran fiel? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Atención, mis amados, atención. El capitán llama. Recuerdo en esa película, el Titanic, que estaban muy definidas en el barco las clases sociales. Aquellos que eran de clase muy baja iban hasta abajo en lugares que parecían prisiones. Pero los de la alta sociedad estaban en los lugares más glamurosos, en los salones, en las suites, en lugares impresionantemente arreglados. Y comenta, o de alguna manera enseña la película, que aun cuando el barco se estaba hundiendo, los músicos seguían tocando. Y la gente decía: no se preocupen, todo bien. ¿Cómo podía hundirse un barco tan poderoso? La Odisea, mis amados, era una ciudad profundamente rica, autosuficiente. Habían tenido un terremoto y ni ayuda habían buscado del imperio. Tenían por donde quiera teatros, gimnasios, eventos culturales. La alta sociedad, la crema innata de la sociedad del imperio romano estaba en la Odisea. Sí, y pareciera que la iglesia de la Odisea se había envuelto con esta sociedad. Habían sido absorbidos por la ciudad. El capitán te habla a la Odisea y le dice, y él escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Mis amados, estas palabras tan duras, tan fuertes que el Señor da a la iglesia de la Odisea, era porque una iglesia que había sido completamente permeada por la sociedad, completamente mezclado, y que no había diferencia entre ser griego, cristiano, judío o lo que fuese. Gente que quizás económicamente estaba muy bien. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así se sentían ellos. No les hacía falta nada. Parecía que esa bendición que tenían económica era su más grande problema, porque no necesitaban quizás hasta de Dios mismo. Pero en aquel entonces también tenían algunas aguas termales, donde estas aguas termales salía agua tibia. El Señor les dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Pero tú que te dices que no necesitas nada, ¿sabes qué? Le dice, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tienes esperanza en ti mismo. Mis amados, no hay nada más horrible que la ceguera que llene a una persona que se ve bien, pero está completamente mal. Que por más que escucha, parece que sus oídos están cerrados y su corazón endurecido. Se siente lleno y completo. Y pareciera que lo que le llena no tiene que ver con Cristo. Jesús los llama. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. También en esa región se había desarrollado esta sustancia que ayudaba a las personas que tenían problemas en sus ojos. Ese líquido que podía limpiarlos y poderles permitir ver bien. Jesús, a pesar de la realidad, a pesar de manifestar su desprecio completo a su tibieza, los llama. Sí, los reprende, los castiga, porque dice la palabra de Dios, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué difícil, mis amados. Qué difícil, ¿por qué? Porque a veces se escucha la palabra 1, 2, 3 y la vida del hombre sigue siendo lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy completo como quiero. No hay nada más que pueda hacer el Evangelio por mí. Yo soy suficiente. Aún en medio de esto, el Señor llama. Yo no sé cómo es tu vida, pero si tu vida no está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo a una vida conforme a las Escrituras, tengo una noticia, posiblemente estás cegado de tu corazón. Sí, porque estás conforme contigo mismo. El Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, dice el Señor Jesucristo. Esto es lo maravilloso de la Escritura. Es la maravilla del Evangelio. Mientras el Señor viene, hay oportunidad de salvación. Sí, a pesar de que encontramos aberraciones en la fe, el Evangelio sigue fluyendo. Jesús sigue llamando.
Jesús toma la iniciativa tocando la puerta de tu corazón. Ábrelo. No finjas. No te escondas. No evadas. Busca también y encuéntrate con tu Salvador. Dice el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esta es una hermosa promesa. ¿Por qué? Porque ese momento de sentarse con el Señor en su trono será el gran momento de los que han partido y los que iremos con Él. Estaremos con Él en el trono y seremos también parte de ese gran juicio que el Señor hace, porque reinaremos con Él. Seremos reyes y sacerdotes. Al que venciere, al que venciere. El capitán llama, mis amados. Quiero terminar esta serie de mensajes en cuanto a las cartas de las 7 iglesias, porque quiero que pensemos lo siguiente. A las 7 iglesias, aún en medio de la persecución, aún en medio del riesgo de muerte, aún en medio de la falta de trabajo y de la enfermedad y de las luchas que tenían, en todas ellas el llamado del Señor fue: persevera, permanece fiel al que venciere. En ninguna de ellas encuentro: te voy a sacar de los problemas, te voy a sacar de la prueba para que no sufras. No. La prueba forja la vida del creyente. Lo segundo más difícil en la vida del creyente hoy y en nuestros días, mis amados, es la falta de confianza en que Dios tiene control en medio de lo que estamos viviendo y que se convierte en miedos en lugar de una convicción de fe, de vida. Es el segundo aspecto difícil que veo hoy. Uno es la apatía y la otra es el exceso de miedo. Estas iglesias vivieron sus luchas. Muchas sucumbieron. Pero hoy nosotros somos responsables de la historia que estamos viviendo. El Señor nos está llamando. El Señor nos está hablando. El capitán nos está diciendo: atención, atención. Va a haber turbulencias. Va a haber luchas. Permanece fiel. Sé vencedor. Yo estoy contigo. El Señor está con ustedes. Preparémonos para poder servir en medio de todo esto a lo que fuimos llamados. Hacer luz en medio de las tinieblas. Dice Mateo 5, 14, 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Así alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis amados, tenemos un gran llamado. Seamos luz en medio de esta lucha. Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, porque aún en medio de cualquier circunstancia, tú nos llamas, que estás atento a nuestras vidas. Permítenos nosotros estar atentos a tu llamado y ser fieles a la obra que nos has llamado, Señor, a llevar tu evangelio, esa puerta abierta a llevar la palabra. Muévenos, Señor, mueve a tu iglesia, mueve a tu pueblo a ser fiel, a ser valiente
en el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Quiero animarles, invitarlos. Esta semana terminamos nuestro estudio de escatología lunes, miércoles y viernes, 9:30 de la mañana. Y los martes las damas están recibiendo su estudio que les están enviando por WhatsApp. Miércoles 7:30, varones. Y el sábado a las 9 de la mañana nuestra reunión de oración. Despiértate, iglesia. Preparémonos a hacer luz en medio de todo esto. Mis amados, vamos a tomar un tiempo para terminar orando, recibir la bendición del Señor y después retirarnos en actitud de oración con la doxología. Gracias, Padre, por tu palabra, que sea viva, Señor, en nosotros, que transforme nuestros pensamientos, que atraviese como espada de dos filos, mostrando nuestra necesidad de ti y seamos transformados por ella. Da la bendición a tu pueblo, que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con la doxología.